6 de la mañana, 6 minutos. Otro tema de conversación de la agenda nacional tiene que ver con el ministro de la Defensa, que enfrentó anoche la segunda moción de censura. Es la segunda, la primera se había dado en la Cámara, esta vez en el Senado, citada por el congresista Roy Barreras. Fue un debate en el que lo acusaron de no tener la capacidad para garantizar la seguridad en el país. Botero presentó sus argumentos y cifras en su defensa. El senador citante lo responsabilizó de ocultar operativos en el que murieron menores. Con un tímido apretón de manos, el senador Roy Barreras y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, dieron la partida al debate de moción de censura. En su ataque más contundente, Barreras denunció un operativo contra disidencias de las FARC en el que murieron varios menores. Para el senador, Botero ocultó información de este hecho. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más, y quizá 10 menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. El ministro reconoció que dicho operativo se realizó y agregó que era en contra de un cabecilla de las disidencias de las FARC, pero hizo una aclaración. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar, a la luz de las normas del derecho internacional humanitario, la infracción de que es responsable el GAO y sus miembros al utilizar menores de edad, al parecer como parte de su estructura de seguridad. La cúpula militar y de policía acompañó al ministro en el debate, hecho que también cuestionó el senador del partido de la U, que también hizo otra denuncia. Algunos comandantes han llamado a senadores de la República a insinuarles su voto en esta moción de censura. Será para otro debate, porque están violando el artículo 219 de la Constitución. Empiezo por ahí porque eso no se hace, ministro. Y aquí se ha dicho que este no es un debate contra ellos, pero en todas las intervenciones inequívocamente lo que hacen es tratar de manchar a estos militares honestos. Con cifras en mano, Barreras y Botero tuvieron otro round, esta vez por los resultados de la cartera de defensa en el manejo de la seguridad del país. Los ciudadanos de Colombia se sienten inseguros porque están inseguros, porque los están atracando más, porque los están asaltando más, porque los están robando más y porque los están matando más. Eso es un fracaso en materia de seguridad ciudadana y es responsabilidad del Ministerio de la Defensa. También se le triplicaron las disidencias bajo su gestión. Tampoco fue capaz de contenerlas. Y viene y mendilga, esa es la otra de las falacias que presentó aquí en este PowerPoint, senador, diciendo que mendilga responsabilidades a la conducción del Ministerio de Defensa por el crecimiento de los grupos armados. Sí, señor, han crecido, pero presente las cifras como son, no cifras amañadas. El ministro Botero advirtió que el panorama presentado por Barreras no es real. No, las cosas sí están marchando por buen camino, tenemos una ruta clara, acertada, hemos mostrado las cifras. Y miremos, hurto a residencias, tengo mucho para mostrar, 7% menos, de 20.205 casos a 18.740. Estamos mostrando reducciones en hurto a comercio, un 8% menos. Y la extorsión, aunque sabemos que hay una infradenuncia grande, sí, la hemos disminuido. Con los argumentos presentados en la plenaria, los congresistas deberán definir en 8 días si Botero continúa o no al frente de la cartera de la defensa. Dicha votación podría ser secreta si se aprueba una propuesta que en ese sentido hizo el propio senador Barreras. Pues el personero de Puerto Rico en Caquetá conoció en su momento de las implicaciones de ese bombardeo realizado por las fuerzas militares en ese departamento. Andrés Cardoso está con él en Florencia. ¿Qué dice el funcionario, Andrés? Mónica, televidentes, buenos días. Lo que dice el personero es que él denunció precisamente la muerte de estos menores de edad, alertó a la ONU, a la Fiscalía y a otras instituciones en el departamento
del Caquetá. Puntualmente 3 casos de 3 niñas que habían sido reclutadas y que sus familiares denunciaron pues oportunamente esa situación en el municipio de Puerto Rico. ¿Cómo conoció pues estos detalles y también qué le han dicho de esas denuncias que usted realizó? Andrés, muy buenos días. Juan Diego, Catalina. En efecto, el Ministerio Público, en su función de guardar y promocionar los derechos humanos en el municipio de Puerto Rico, fue el primer servidor público en denunciar públicamente y ante la Fiscalía General de la Nación aproximadamente hace un mes el uso, la utilización y el reclutamiento forzado de unos niños, niñas y adolescentes en área rural del municipio de Puerto Rico, y que también lo puso en conocimiento en su momento en ONU Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué pasó? ¿Cómo conoció, digamos, estos detalles? ¿Y qué le dijeron las autoridades donde instaló esas respectivas denuncias? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que analizar esta situación en un contexto político-militar. Debemos recordar que ese bombardeo que se hace en área rural de San Vicente del Caguán contra un campamento de las disidencias de las FARC ocurrieron 12 horas antes de un anuncio que hiciera alias El Paisa, Iván Márquez y Jesús Santrich de apartarse del acuerdo de paz y de continuar su lucha armada, y que finalmente terminaron costándole la vida a 7 niños, niñas y adolescentes del departamento del Caquetá, 3 niños específicamente que fueron reclutados en área rural del municipio de Puerto Rico, niños de 13, 16, 17 años, todas niñas que también estaban siendo obligadas a tener una planificación forzada, y que en su momento el Ministerio Público lo alertó. Aquí el Estado le ha fallado 2 veces a estos niños. La primera vez que le falló fue cuando el Ministerio Público alertó sobre la presencia activa y permanente de grupos armados organizados en el municipio de Puerto Rico que venían reclutando a estos niños, y que el Estado no hizo absolutamente nada. La segunda vez que el Estado le falla a estos niños es cuando ese mismo Estado, que no hace nada para prevenir el reclutamiento forzado, termina asesinándolos cuando ordena el bombardeo de este campamento en el área rural de San Vicente del Caguán. Precisamente por las denuncias de reclutamiento forzado en el municipio de Puerto Rico ha recibido amenazas. ¿Qué han dicho las autoridades y cómo avanzan pues estas medidas para proteger su vida frente a estas amenazas? Bueno, Andrés, este mismo medio de comunicación, Noticias Caracol, ha registrado las amenazas que he denunciado como personero municipal, precisamente por venir denunciando públicamente la presencia permanente y activa de grupos armados organizados residuales que vienen utilizando y reclutando niños en el municipio de Puerto Rico, y que ha hecho que el Ministerio Público reciba amenazas y limite sus funciones en hacer un trabajo de campo y un monitoreo de los derechos humanos en este municipio. Volviendo al tema de los niños, ¿qué ha pasado con las familias? Bueno, las familias se pusieron en contacto con la personería municipal. Allí se les brindó unas medidas de atención, una orientación jurídica y psicosocial. Estas personas no pudieron presentar las denuncias respectivas por miedo, porque habitan actualmente en esta zona donde están estos grupos armados organizados residuales, y por ende, como Ministerio Público y como servidor público, tengo la obligación y el deber de denunciar estas conductas punibles, porque las familias tienen miedo a denunciarlo, ya que pues tienen su vida familiar y laboral en esta área. Personero, gracias por esa información. Son 2 los municipios afectados por el reclutamiento de menores, Solano y Puerto Rico. En Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.